Hola. Con ustedes, la presentadora del programa Juntos a Solas, Shanna. Y Andrei. En los libros de Anastasia Novich hay material único sobre la persona, sobre su desarrollo espiritual, sobre las posibilidades de conocerse a sí mismo, incluso gracias a la meditación. La meditación es una de las herramientas antiguas del desarrollo espiritual humano. A lo largo de milenios, las condiciones de vida de la sociedad y la civilización han cambiado, pero el ser humano, su naturaleza dual interna, sus principios animal y espiritual, se han mantenido inalterados. Por lo tanto, las cuestiones del desarrollo espiritual y los métodos antiguos y eficaces de superación personal no han perdido su relevancia. Las sutilezas del mecanismo de la influencia de la meditación en una persona siguen siendo un misterio para la ciencia, así también como en la misma persona. Del libro Alatra. En un estado de meditación, la percepción ordinaria desaparece. En un meditador experimentado, en particular si consideramos su estado en la práctica espiritual, flor de loto, la conciencia-mente se expande significativamente, trascendiendo los límites del mundo habitual. La persona siente que está en todas partes al mismo tiempo. Podemos decir que la superposición en la física cuántica, la adquisición de un estado de onda, es lo mismo que en la meditación, la adquisición de un estado de salida a dimensiones superiores, donde la materia ya no está presente. La superposición en un estado de meditación es cuando tú ves, en el sentido de sentir con profundos sentimientos, el mundo entero y sus diversas manifestaciones. Pero, en cuanto el observador se concentra en un objeto, su conciencia-mente se estrecha y se limita al objeto de observación. Es decir, en cuanto se toma una decisión y se centra en detalles específicos, la onda se transforma en materia. Al fin y al cabo, cuando te concentras en los detalles, la percepción volumétrica desaparece y solo quedan los detalles. Los pensamientos del principio animal son una especie de herramienta, una fuerza para la materialización de un objeto. Y los sentimientos del principio espiritual son la fuerza para expandir la conciencia-mente, la salida a dimensiones superiores. La cuestión del desarrollo espiritual ha preocupado a la humanidad a lo largo de su historia. El libro Alatra ofrece numerosos ejemplos de conocimiento sagrado sobre el humano, expuestos en artefactos de diversos pueblos antiguos, así como en signos y petroglifos, lo que indica que el conocimiento sobre el desarrollo espiritual del humano existía incluso en el Paleolítico. Además, indica el significado de este o aquel signo, en el simbolismo del conocimiento espiritual original sobre el humano. Como se hacían los registros anteriormente con la ayuda de signos, imágenes de cierto número de semillas, detalles y otras designaciones, que el humano moderno considera patrones primitivos comunes de los antiguos. Los artefactos de civilizaciones antiguas aún nos sorprenden por su contenido informativo, en términos del conocimiento espiritual. ¿Cuál es el conocimiento de la civilización protoindia? Ahora conocida por los arqueólogos como la civilización árabe, que antiguamente se ubicaba en el valle del río Indo, en la parte occidental del sur de Asia. Existió durante la época de Sumeria, el antiguo Egipto, incluso antes de la llegada de los arios a esas tierras, hasta la creación de la colección sagrada de los Vedas. Civilización Harappa, del 3000 al 2000 a.C., Pakistán, India. Más sobre el conocimiento único en el libro Alatra. El símbolo de la liberación espiritual en los grabados de los pueblos antiguos. El símbolo de la liberación espiritual, Italia. Petroglifos del Valle de Val Camonica, 6000 a.C., norte de Italia. El símbolo de la liberación espiritual, Carelia. Petroglifos de Carelia del 3000 a.C., Rusia. El símbolo de la liberación espiritual, Colombia. Petroglifos del Valle de El Abra, del 12000 a.C. El símbolo de la liberación espiritual, Brasil. Petroglifos del noroeste de Brasil, del 10.000 al 7.000 a.C. El símbolo de la liberación espiritual, Turquía. Cultura arqueológica de Atalguyuk 7000 a.C. El símbolo de la liberación espiritual, India. Signo antiguo de la cultura india.
El símbolo de la liberación espiritual. Ucrania, cultura Trípoli, del 6000 al 3000 a.C. Ucrania. Kurgan Chertomlik, siglo IV a.C. El símbolo de la liberación espiritual. Grecia, ánfora beocia griega, año 680 a.C. El símbolo de la liberación espiritual. México, civilización azteca de México, años 300 al 400 de nuestra era. El símbolo de la liberación espiritual. Rusia, Kurgan Bolshaya Bliznytsa, siglo IV de nuestra era. Rusia, estilo animal de Perm, siglos 7 al 8. Más sobre el conocimiento único de los artefactos en el libro Alatra. La meditación recibió diferentes nombres en distintas épocas, pero su esencia sigue siendo la misma. Es una herramienta para que la persona comprenda su naturaleza espiritual, las verdades espirituales más elevadas, mediante prácticas espirituales. En cada época y en cada nación se puede encontrar conocimiento espiritual de valor especial para las personas. Las civilizaciones perecieron, pero lo interesante es que el mismo conocimiento espiritual se ha renovado una y otra vez. El libro Alatra ofrece datos muy interesantes al respecto. Si se rastrean las religiones y creencias del pasado lejano, a pesar de que se encontraban en diferentes continentes y entre diferentes pueblos, su esencia espiritual es prácticamente la misma, solo que está dada de forma diferente y se compara con otras. El mismo conocimiento y las mismas técnicas espirituales se pueden encontrar en las religiones y creencias modernas. El historiador griego antiguo Diógenes Laercio, en su obra sobre las vidas, enseñanzas y dichos de filósofos famosos, escribe: los persas tenían sus magos. Los babilonios y asirios tenían a los caldeos. Los indios tenían a los gimnosofistas. Los celtas y los galos tenían a los llamados druidas y semnoteos. Cabe mencionar aquí que los griegos llamaban magos a los sacerdotes de la religión zoroástrica persa. Caldeos, a los sacerdotes de la religión babilónica más antigua. Gimnosofistas, sabios desnudos, a los brahmanes indios que llevan una vida ascética en la vejez. Druidas y semnoteos, a los guardianes del conocimiento espiritual de los celtas. Los magos dedicaban su tiempo a servir a los dioses, en sacrificio y oración. Afirmaban que los dioses se les aparecían en persona, y que, en general, el aire estaba lleno de apariciones, cuyo flujo era perceptible para el ojo agudo. Los egipcios creían que el mundo era esférico, que era nacido y mortal, que las estrellas eran de fuego, y que este fuego, moderador, da vida a todo lo que existe en la tierra. Que los eclipses de luna ocurren porque la luna cae en la sombra de la tierra, que el alma sobrevive a su cuerpo y migra a otros. La meditación, como forma de cambiar el estado de conciencia-mente en las prácticas espirituales, era conocida en la antigua China, la India, la antigua Grecia y Roma. Incluso posteriormente, cuando comenzó a desarrollarse la religión y el cristianismo, que desplazaron el énfasis de las prácticas espirituales, de la meditación a la oración, en los monasterios y las órdenes espirituales, se continuaron practicando en secreto prácticas meditativas más complejas, extraídas de las enseñanzas orientales secretas. ¿Cuál es la diferencia entre la oración y la meditación? La oración es un camino más largo hacia el mundo espiritual a través de las palabras, del pensamiento, para conectar con los sentimientos profundos. No es casualidad que se mencione que en la etapa final, la misma famosa oración de Jesús debe pronunciarse no con la mente, sino con el corazón, es decir, con los sentimientos. Y la meditación, como práctica espiritual, es un trabajo directo con los sentimientos profundos. Del libro de Anastasia Novich, Pájaros y piedras. Tomemos como ejemplo el cristianismo, la misma ortodoxia. En la práctica espiritual, para alcanzar la santidad, se utiliza una antigua oración interna, llamada en el cristianismo como oración incesante, oración mental u oración del corazón, pero es más conocida como la oración de Jesús. Consta de unas pocas palabras. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí.
O en resumen, Señor Jesucristo, ten piedad de mí. Y en principio, esto lleva al hecho de que una persona, repitiéndolo constantemente, con los labios, luego con la mente y luego con el corazón, se sumerge, gradualmente, en el estado que se alcanza en la flor de loto. Un buen ejemplo de esto es San Serafín de Sarov, quien practicaba la oración de Jesús. Similar a la meditación japa en Oriente, con la lectura continua de mantras. En esencia, meditaba durante horas, conectando su conciencia-mente con el mundo espiritual, logrando una inmersión profunda en él. En el libro, San Reverendo, Serafín de Sarov, el prodigioso, se encuentran las siguientes declaraciones suyas. La oración, el ayuno, la vigilia, y todas las demás obras cristianas, por muy buenas que sean en sí mismas, no consisten únicamente en realizarlas, aunque son medios necesarios para lograrlo. El verdadero objetivo de nuestra vida cristiana consiste en adquirir el Espíritu Santo de Dios. En el tratado sufí clásico, Al-Uqwiri, Kafal Mayu, que se traduce como la revelación del oculto, cita las palabras de los primeros sufíes, Muhammad Basi. En todo lo que miro, veo a Dios. También, se destaca que tal conocimiento místico no se puede expresar verbalmente. Es una forma intuitiva de conocer lo oculto. Es un camino de paz mental. Y los sufíes, siguiendo el camino de la perfección espiritual, estudian la naturaleza del amor divino. ¿Cómo se manifiesta en el corazón humano? ¿Y por qué es imposible para la mente alcanzar su esencia? ¿Por qué el espíritu encuentra paz en su pureza? ¿Y cómo es el sentimiento de anhelo en el corazón por el otro mundo? En general, el propósito de las prácticas espirituales de diferentes naciones se puede caracterizar con las palabras del antiguo libro indio, Bhagavad Gita, de la colección Mahabharata. Cuando la mente, la inteligencia, la fe y la esperanza de una persona se centran en el Supremo, gracias al conocimiento perfecto, se libera de las preocupaciones y sigue con firmeza el camino que conduce a la liberación. Tal persona, libre de apegos mundanos, no se siente atraída por los placeres materiales de los sentidos. Siempre está inmersa en trance y extrae la dicha dentro de sí misma. Así, el humano que ha alcanzado su verdadero yo y siempre está centrado en Dios, disfruta de una felicidad ilimitada. Los sacerdotes dividen el conocimiento espiritual en propio y ajeno, es decir, los que tomaron prestado de religiones anteriores de su época, y el que ahora son populares en una religión que no les pertenece. Pero, de hecho, si se estudian no solo las religiones actuales, sino también las creencias de diferentes pueblos del pasado, se puede encontrar la misma semilla espiritual. El deseo de la persona de liberarse del cautiverio del mundo material y acceder al mundo espiritual. A pesar de los muchos caminos de alcanzar la verdad, al final todo se reduce a una sola cosa: alcanzar la verdad a través de sentimientos profundos. Hay mucho de superficial, muchas explicaciones mentales. Pero todo esto es como un autoentrenamiento, un entrenamiento autógeno, es decir, una preparación previa de la persona antes de la meditación, para que luego pueda descubrir sentimientos profundos en sí misma y entrar en el mundo de Dios. Al fin y al cabo, ese mundo no se puede describir con palabras, solo se puede sentir. La actual meditación, como práctica espiritual, es una técnica para cambiar el estado de conciencia-mente, lo que permite desconectar el flujo de pensamientos y emociones, y mejorar espiritualmente mediante sentimientos profundos. Pero, si una persona no tiene experiencia práctica en estos temas, hasta que aprenda a meditar correctamente, lo mejor es comenzar con un entrenamiento autógeno básico. Tras dominar el autoentrenamiento, el entrenamiento autógeno pasa a técnicas de meditación ligeras, destinadas a desarrollar la concentración, controlar tus pensamientos, por así decirlo, depurarlos de negatividad y expandir tu estado de conciencia-mente. Estas técnicas se describen en el primer volumen del libro Sensei de Anastasia Novik. Se trata de la meditación jarrón, la técnica de controlar el espacio circundante, la meditación para la concentración,
Solo después de dominarlas, podrás empezar a ejercitar prácticas con meditaciones de trabajo, dirigidas a sentimientos profundos, que te permitan acercarte verdaderamente al mundo espiritual. Por ejemplo, para dominar prácticas espirituales fundamentales como Flor de Loto, Chetverik y Pirámide, cuya descripción se encuentra en los libros Sensei y Alatra. Del libro Alatra. Cuando una persona comienza a meditar, da una orden mental, activando uno u otro chakra, que liberan energías sutiles, que activan ciertas zonas de la estructura energética. Gracias a esta orden mental, el cerebro del cuerpo físico se reconfigura al modo de funcionamiento de un estado alterado de conciencia-mente. Además, en meditaciones más profundas, se produce un proceso bastante interesante. El meditador, prácticamente, produce una parada de pensamientos. Y la información, en su forma pura, se recibe a costa de la fuerza, que la gente desde la antigüedad ha llamado sexto sentido, intuición, conocimiento intuitivo. Este conocimiento es mucho más profundo, rico y diverso que la percepción visible habitual del mundo. Después de todo, el observador desde el principio espiritual percibe los procesos energéticos de manera completa y clara, conociendo la verdadera realidad. Gracias a esto, después de la meditación, para él es evidente una diferencia significativa entre lo que el cerebro humano percibe como realidad en el mundo tridimensional y lo que realmente es la realidad que forma los eventos de este mundo. Para un observador así, no es ningún problema extraer información, que está muy por delante del entendimiento científico moderno de ciertos procesos en este mundo. Así pues, el mundo externo para el cerebro, como biodispositivo, son simplemente múltiples copias que percibe según la tarea asignada por el observador, de acuerdo con el mundo interno, y la elección del propio observador. Cada persona vive su realidad según su elección y su percepción interna. Anastasia. Sí, ahora comprendemos aún más por qué debemos esforzarnos por vivir y adquirir experiencia personal, desde la posición de un observador del principio espiritual. Solo entonces, tendremos una verdadera oportunidad de no desperdiciar nuestras vidas en numerosas ilusiones, de no quedarnos atrapados en las ilusiones de las observaciones del principio animal, de cambiar nuestro destino, y forjar la realidad de nuestra salvación espiritual, incluso en esta vida. Al fin y al cabo, en lo que nosotros pensemos, eso se creará, manifestando una u otra realidad para nosotros. Rigden. Una persona, gracias a su conocimiento, es capaz de llegar tan lejos como cree que puede llegar. Cuanto más persistentemente se distancie de sus actitudes limitantes, formadas por el principio animal, más pronunciada será su influencia en la realidad. Al haber desarrollado una postura firme, como observador desde el principio espiritual en la vida, una persona podrá comprender su profunda interconexión e interacción con el mundo entero. Una persona, como observador del principio animal, fija objetivos del mundo circundante que son significativos para ella, aumentando su importancia para sí misma mediante la fuerza de su atención. Dándole importancia a un objetivo u otro, depende de la cosmovisión de la persona, su experiencia de conocimiento del mundo y de sí misma. En cuanto una persona comienza a depender de las circunstancias externas, genera un movimiento que le causa ansiedad y la manifestación de múltiples ilusiones que captan aún más su atención. El humano, como observador desde el principio espiritual, observa el mundo con imparcialidad. Su apoyo en la vida y su objetivo importante es el alma. Al fin y al cabo, es imposible conocer la verdad de lo externo, sin conocer la verdad de lo interno, pues entonces no hay observador, ante el cual se revelen todos los secretos de este mundo. Anastasia. Sabe, hubo un periodo en mi vida, en el que percibí muchas de tus palabras de forma más intuitiva que consciente. Ellas me inspiraron, me ayudaron a vivir y a superar las dificultades humanas.
Pero cuando comencé a practicar seriamente, especialmente en relación con la estructura invisible del ser humano, esto amplió significativamente los límites de mi visión del mundo y contribuyó a la adquisición de una experiencia espiritual extraordinaria, brindándome la oportunidad de la contemplación espiritual y el autodescubrimiento en sentimientos profundos. Gracias a esta experiencia, comprendí el valor del conocimiento que usted nos brindó. En realidad, lo que se experimenta en las meditaciones no se puede transmitir con palabras, pero cambia radicalmente la actitud hacia el mundo que nos rodea, cuando realmente sientes algo más valioso que todo este mundo material. Lo más interesante es que tras este avance práctico, la calidad de las meditaciones en sí cambió. Especialmente, en relación con el trabajo de los sentimientos profundos, me gustaría destacar la versatilidad de la meditación, flor de loto, y el asombroso conocimiento básico práctico sobre uno mismo, que permite conocer la estructura energética de una persona, en la meditación, pirámide. Todo depende de la persona misma. Si hay aspiración, y una elección final, puede ir al mundo espiritual, es decir, lograr la fusión de la personalidad con el alma, y comenzar a vivir en el mundo espiritual, incluso en esta vida. Personalmente, al principio dominé el autoentrenamiento, el entrenamiento autógeno, con el conocido método Schultz. Se trata de ejercicios sencillos para relajar los músculos. Al practicarlos, aprendes a relajar el cuerpo, mantener internamente la concentración en un sentimiento específico, a evitar pensamientos ajenos, y a no reaccionar ante ruidos extraños. Aunque la invención del método, del entrenamiento autógeno, se atribuye al psiquiatra alemán Johann Schultz, quien lo describió en 1932, esta autoadaptación se conoce desde hace mucho tiempo. Basta con familiarizarse con los antiguos tratados espirituales orientales, donde estas técnicas de relajación constituían una etapa preparatoria para dominar la meditación. Schultz solo intentó adaptar el conocimiento espiritual antiguo a las tendencias modernas, a una mentalidad materialista. Como resultado, se basó únicamente en la parte inicial y sencilla de los ejercicios de relajación corporal, que preparan a la persona para la meditación, es decir, para trabajar en un estado alterado de conciencia-mente. En otras palabras, solo se tomó como base el trabajo inicial con el cuerpo, y se eliminó la información sobre el componente espiritual. ¿Para qué era necesaria esta autoadaptación? Así, la antigua técnica de relajación inicial se puso al servicio del pensamiento materialista. El entrenamiento autógeno, entre comillas, un nuevo método eficaz, se recomendó para su inclusión en la psicoterapia compleja de varios países civilizados. En todas partes se anunciaban sus posibilidades terapéuticas, el uso del método en el complejo de prevención de los profesionales que trabajan con enfermedades, su uso en el deporte y en el entrenamiento psicofísico de los militares. Sí, entonces, lamentablemente, la mente animal borra en la humanidad el sentido principal de la vida, orientado al desarrollo espiritual. Pero las personas mismas tienen parte de la culpa de esto, al no interesarse más, al no observar la antigüedad desde la perspectiva de un observador espiritual. La verdadera meditación no es un trabajo de la mente, no es un deseo de obtener beneficios materiales, ni de utilizar estas técnicas para desatar el nudo de las relaciones humanas, ni es una forma de obtener riqueza, éxito en los negocios, ni una salud excelente. La verdadera meditación es una oportunidad para conectar con el mundo espiritual, a través de sentimientos profundos. En la verdadera meditación, como en la verdadera oración espiritual, no se pide salud, riqueza, ni preocupaciones humanas, sino la salvación del alma y la unión con el mundo espiritual. Anastasia Novich, segundo volumen, del libro Sensei. El oro es basura para el alma y una tentación para los pensamientos. Esta es la contaminación que muchos anhelan, pero que en realidad es un engaño fantasmal. El verdadero valor para un monje está en la oración sincera por su alma. No debes preocuparte por la saciedad de tu estómago, ni por la salud de tu cuerpo, pues por mucho que comas, tarde o temprano tendrás hambre. Y sea cual sea tu salud,
Tarde o temprano tu carne morirá. El alma es eterna, y solo ella merece un verdadero cuidado. Como dijo Agápito, un monje reza con el deseo de su corazón por todas las personas. Pero el verdadero significado del monacato es servir a Dios y rogarle a Él por la salvación de su alma. Me di cuenta de que si quieres dedicarte al desarrollo espiritual, debes mantener los ojos abiertos. ¿Qué ofrece el sistema? Como regla, reemplaza el concepto espiritual con deseo material, atrae a la gente a sus seminarios pagados, por los cuales, la persona, luego paga con decepción, una pérdida de tiempo y energía. En este mundo material ilusorio, todo es temporal. Cambiar la eternidad por un instante es estúpido. Además, la persona, para satisfacer sus deseos materiales, intenta activar el área del inconsciente, destinada al desarrollo espiritual de la personalidad. No comprende que por cada una de sus acciones, tendrá que pagar el doble, y pagar por lo más valioso, lo más costoso, con lo cercano y nativo, con su destino espiritual. Los efectos secundarios de la meditación incluyen el control de la psique y la mente, la clarividencia y otras habilidades que la gente considera sobrenaturales. De hecho, una persona que está firmemente en el camino espiritual no presta atención a estas consecuencias de su desarrollo, ya que tiene un objetivo espiritual principal. Esto se describe con detalle en el libro Alatra. Por cierto, además de las personas con tales habilidades y cualidades innatas de liderazgo. Para quienes poseen habilidades extrasensoriales innatas, es más fácil percibir las manifestaciones invisibles del mundo, pero es más difícil protegerse de la tentación de usarlas con fines terrenales. Muchos no comprenden por qué se les concedió esta fuerza innata, ni cómo utilizarla para su desarrollo espiritual. Al fin y al cabo, en este mundo nada es gratis, y tarde o temprano, hay que pagar por todo. Si a una persona le resulta fácil algo, le resulta más difícil apreciar el trabajo del otro al respecto, mediante la comprensión y el entendimiento de estos procesos. Y gracias a este trabajo, se adquiere una elección estable de su objetivo final. Si a alguien le resulta fácil algo, debe utilizarlo para un mayor desarrollo de estas habilidades. Y si hablamos de tener, naturalmente, habilidades extrasensoriales, según el libro Alatra, su uso valioso reside únicamente en el desarrollo espiritual de una persona, asociado a las prácticas espirituales y al trabajo con los sentimientos profundos. Y en el mundo tridimensional, uno debe conformarse con el trabajo intelectual y físico, sin utilizar estas habilidades. Las habilidades extrasensoriales son una especie de ganchos y ataduras, si por supuesto, se usan para el mundo material. Después de todo, cuando una persona se deja llevar por el dominio de las habilidades extrasensoriales, y las usa para alcanzar algunos de sus objetivos terrenales, su vida temporal en el mundo tridimensional, ni siquiera entiende el conductor de qué fuerzas es él, en ese momento, a qué voluntad sirve, y qué paga por su elección e intención. Se produce una especie de sustitución por parte del principio animal. Es decir, la mente animal, en ese momento, le arrebata a la persona las fuerzas destinadas al desarrollo espiritual de la personalidad. Del libro Alatra. Después de todo, el mundo real, y no el estrecho espectro que nosotros podemos ver con nuestros ojos, es tan multifacético y diverso, que es irracional estudiarlo solo desde la posición del espacio tridimensional. La estructura multidimensional de una persona le da la oportunidad al observador desde el principio espiritual, a trabajar en varios estados alterados de conciencia-mente, a estar en diferentes lugares al mismo tiempo. Esto, a su vez, le permite a uno estar en varios estados alternativos, dimensiones, es decir, ver o tener una variedad de posibilidades en diferentes realidades. Para una persona, esta variedad de irrealidades potenciales se manifiesta hasta que hace una elección específica.
Esta última manifiesta una de las muchas realidades interconectadas con las que resuena el meditador. En otras palabras, estando en la meditación, una persona ya realiza cambios a esta realidad con su elección. La meditación es como la vida misma, en la que la elección personal da forma a uno u otro futuro. Después de todo, si una persona duda en su decisión, a veces opta por servir a la mente animal, gracias a estas habilidades, sin siquiera sospecharlo, sin preguntarse por qué le asaltan estos pensamientos, ni la tentación de usarlas para fines terrenales, para algo que obviamente es mortal y temporal. A veces, las personas intentan desarrollarse espiritualmente por el deseo de adquirir estas habilidades inusuales, se dejan seducir por ellas, sin entender el proceso en sí. Pero la paradoja es que solo se pueden dominar por completo cuando carecen de significado para uno, y el camino espiritual es parte integral de tu vida. Los sacerdotes, al crear un sistema de religión basado en la enseñanza, en diferentes momentos, organizaron lo mismo, comerciar con el nombre de Dios, llamándolo de manera diferente en sus religiones, es decir, comerciar con sus epítetos. Pero, si analizamos la esencia de los métodos, mediante los cuales las personas espirituales de diferentes religiones logran este estado de fusión con Dios, con la ayuda de sentimientos profundos, entonces esta esencia será la misma. Pero los sacerdotes están callados al respecto. Gritan fuerte y a veces discuten entre ellos sobre sus opiniones de la mente, cómo entender esta o aquella expresión, o este o aquel significado, registrado en los libros sagrados para los creyentes. Pero, como está escrito en el libro, Alatra, las personas verdaderamente espirituales se entienden sin palabras. Al fin y al cabo, no se trata de conceptos sacerdotales intelectuales, ni de sus epítetos de la mente, sino de la misma esencia espiritual en la que se basan todas sus religiones. Desde la antigüedad, la meditación se consideraba, como ya hemos dicho, el camino más corto y directo hacia Dios. En las antiguas enseñanzas de Oriente, el propósito principal de la meditación es conocer a Dios, ni yo disolverlo en Él. El desarrollo de un nuevo nivel de comprensión, mediante sentimientos profundos. Hoy en día, si te familiarizas con diferentes enseñanzas espirituales, puedes comprender que difieren, únicamente, en que cada una, a su manera, describe la experiencia de cómo una persona puede superarse a sí misma, es decir, su principio animal. Pero cuando se trata de las últimas etapas del desarrollo espiritual, todas, en esencia, describen lo mismo, el logro, mediante la práctica espiritual, de un estado permanente inusualmente nuevo, un nuevo nivel de comprensión, lo que se denomina de forma diferente en las distintas religiones, pero con la misma esencia. El logro de la iluminación, la unión con Dios, Moksha, Dao, Sintu, Nirvana. Lamentablemente, gran parte del conocimiento antiguo se ha perdido, o se interpreta desde la mente, lo que antes era un concepto asociativo, que explicaba los procesos espirituales de transformación del ser humano. Por lo tanto, la gente moderna discute a menudo entre sí, por el derecho a poseer la verdad, pero sus disputas provienen de la mente, de la cosmovisión dominante, y no de la experiencia de las prácticas espirituales. Todo esto se ha reducido al nivel del razonamiento escolástico, es decir, a diversas opiniones basadas en razonamientos abstractos, que carecen de una verdadera experiencia espiritual. Como consecuencia de esta actitud consumista hacia el conocimiento, el uso del conocimiento espiritual, por parte de la mente, con fines egoístas, y la ausencia de una verdadera experiencia espiritual, las personas tienen malentendidos y preguntas. Por ejemplo, quienes intentan iniciar su camino de prácticas espirituales, se enfrentan a una repentina sensación de pánico. La persona no comprende la razón de este miedo, no entiende quién precisamente en él tiene miedo y no sabe qué hacer al respecto. Del libro Alatra. Sentimiento de miedo durante las meditaciones. Rigden. Cuando algo así sucede, por ejemplo, en las meditaciones, simplemente necesitas, pase lo que pase, ir a la luz del alma, profundizar a un nivel más sensible, ignorando el pánico, y entonces el miedo desaparecerá. Al fin y al cabo, el miedo genera dudas. Pero para alcanzar la cima espiritual, necesitas la pureza de tu fe sincera.
Una persona, a menudo, está restringida por las dudas y el miedo a separarse de la vida habitual. Hay una parábola interesante sobre esto, la parábola de la duda. Una vez, un hombre se cayó de un acantilado. Pero mientras caía, logró agarrarse a la rama de un pequeño árbol, que crecía en una grieta de la roca. Colgado en medio del precipicio, se dio cuenta de lo desesperada que era su situación. No había forma de levantarse, y debajo no había más que rocas. Las manos que sujetaban la rama se debilitaron. El hombre pensó: ahora solo Dios puede salvarme. Yo nunca creí en Él, pero parece que estaba equivocado. ¿Qué pierdo en mi situación si creo en Él ahora? Y comenzó a llamar a Dios con toda su sinceridad en súplica. Dios, si tú existes, sálvame. Nunca he creído en ti, pero si me salvas ahora, de ahora en adelante siempre creeré en ti. Así llamó más de una vez. De repente, inesperadamente, sonó una voz desde el cielo. ¿Tú vas a creer? Oh, no. Conozco gente como tú. El hombre estaba tan asustado y sorprendido que casi suelta la rama. Pero entonces, recobrando el sentido, oró aún más. Por favor, Dios. De ahora en adelante, seré el más fiel a ti de todos, y haré todo lo que sea tu voluntad, solo sálvame. Pero Dios no accedió, y el hombre comenzó a rogar y a persuadir a Dios, con aún más fervor y fuerza. Finalmente, Dios se apiadó de él, y dijo: está bien, que así sea. Te salvaré. Suelta la rama. ¿Qué? Soltar la rama, exclamó el hombre. ¿Crees que estoy loco? Así es, y en la vida. La vida de una persona está esencialmente colgada sobre un precipicio. Y aunque entiende la mortalidad de su situación, se aferra a la rama de la duda, de su principio animal, con ambas manos, temeroso de perderla, y de confiar en la voluntad de Dios. Como dijo Ritten Shapo, una persona está rodeada por los barcos de sus dudas. Son como sombras fantasmales, que la obligan a mirar constantemente hacia atrás, incluso cuando se ha alejado de ellas y ha alcanzado la firme orilla de su camino espiritual. ¿Quién verdaderamente se dirige hacia su meta más alta? En la firme base del camino espiritual. Quema todos los barcos de sus dudas, para cortar cualquier camino de retirada, y avanzar, solo con una firme fe en su victoria. El libro Alatra contiene muchas respuestas a preguntas específicas que una persona encuentra al recorrer su camino espiritual. Este libro es útil, tanto para quienes comienzan su camino espiritual, como para quienes ya llevan mucho tiempo en él. Este libro es para quienes sienten la verdad con profundo sentimiento. En la vida de estas personas, no es casualidad que de vez en cuando aparezcan ciertas pistas y señales que las conducen a la meta anhelada. Del libro Alatra. ¿Cuántas veces se ha dado el conocimiento en diferentes tiempos? La gente tiende a perderlo con el tiempo. ¿Y por qué? Porque el cerebro humano complica tanto lo simple, que entonces es incapaz de comprender la verdad misma. Por cierto, existe una antigua parábola india sobre este tema. Se refiere a la época en que la mujer no solo tenía los mismos derechos que el hombre, sino que su sabiduría espiritual también era muy respetada. La parábola de la verdad. Había una mujer, la maestra llamada Vidya. Este nombre, traducido del sánscrito, significa conocimiento. Tenía un alumno llamado Amrit, inmortal.
Cuando el alumno creció, la maestra Vidya le dijo: ya has madurado. Puedes controlar tus pensamientos, controlar tu ira y manejar tus emociones. Sal al mundo. ¿Estás listo para encontrar y conocer la semilla de la verdad? Amrit preguntó: Maestra Vidya, le agradezco sus sabias palabras y buenas obras. Me has enseñado mucho. Pero, ¿podría darme al menos una pista de dónde buscar la semilla de la verdad? La maestra Vidya se limitó a sonreír y respondió: escucha a tu alma. Ella te indicará el camino correcto. Antes de que Amrit saliera a la gran ciudad, escuchó la noticia de que el emperador del país estaba organizando una gran reunión de sabios, en la que habría debates y discusiones sobre el significado de la vida. El ganador recibiría un premio imperial, 100 vacas, cuyos cuernos serán adornados con oro. Amrit acudió a la reunión con la esperanza de escuchar allí la respuesta de dónde encontrar la semilla de la verdad. Pero algo inesperado le ocurrió en la reunión. Cuando se les preguntó a los sabios ¿cuál es el sentido de la vida?, cada uno comenzó a responder a su manera. Una mujer de las sabias dijo: este mundo es un refugio temporal para el humano. El humano nace con los puños apretados, intentando conquistar este mundo, y deja la vida con las palmas abiertas, sin tomar ni una mota de polvo del mundo. El sentido de la vida está en el nacimiento de los deseos humanos, que crean su destino post-mortem. Un hombre de los sabios continuó la discusión. Los deseos del humano son numerosos, como la arena del mar, y sus acciones son singulares, como las piedras de granito. Las acciones del humano conforman su vida. Sus malas o buenas acciones se convierten en su destino, bueno o malo. El sentido de la vida del humano se compone de lo que hace aquí y ahora, en cada momento. Otra mujer de las sabias le respondió: las acciones son el resultado de los pensamientos humanos. Si un humano actúa con malos pensamientos, el sufrimiento lo persigue, como la rueda de una carreta que sigue a las patas del buey. Si una persona actúa con buenos pensamientos, la alegría lo persigue, como la sombra del sol brillante. El sentido de la vida de la persona se esconde en sus pensamientos. La discusión continuó hasta el mediodía. Finalmente, uno de los maestros famosos de la época, reconocido en la corte por su erudición, dijo: los pensamientos surgen de las emociones, como el fuego del relámpago. Lo que una persona era ayer, ya no lo será mañana. Saber extraer lecciones de la vida significa vivir dos veces. El sentido de la vida reside en los cambios que nacen del trabajo duro y la emoción. Se hizo el silencio entre los sabios. Y como nadie respondió, Amrit, que se encontraba entre la gente común, decidió participar en la discusión y dijo: la vida de una persona transcurre como un sueño. Para comprender su significado, hay que despertar. Los cambios externos solo son útiles cuando provienen del mundo interior de una persona. Todo lo que es y no es en este mundo está aquí, en el alma de una persona. El conocimiento de esta verdad es el sentido de la vida.
Tras estas palabras, la gente común se regocijó, y los sabios asintieron con la cabeza, en señal de aprobación, coincidiendo con la sabiduría de las palabras del joven desconocido. El premio imperial fue otorgado a Amrit. Así, de un día para otro, de repente adquirió riqueza y fama. Tras la reunión de los sabios, el famoso maestro se acercó a Amrit, quien previamente había vencido a todos sus rivales en una disputa, y cuyo joven le había quitado inesperadamente la victoria. Le preguntó a Amrit qué lo había llevado a estas tierras. Y al enterarse de la búsqueda de la única semilla de la verdad, dijo con alegría: «Oh, joven, eres increíblemente afortunado. Hoy has adquirido no solo riqueza y fama, sino también un fiel amigo y un sabio maestro en mí. Soy muy conocido en la zona. Enseño diversas ciencias que esconden muchas semillas de la verdad». Tras conversar con el famoso maestro, Amrit quiso ser su alumno y gastó todo su dinero en estudiar diversas ciencias mundanas con él. Pronto se convirtió en uno de sus mejores alumnos, dominando muchos idiomas y estudiando todas las ciencias de la época. Lleno de orgullo de sus logros, Amrit regresó a la casa de la sabiduría. La maestra Vidya se encontraba en el jardín en ese momento. Encantado por el encuentro, comenzó a relatar sus viajes. Al salir de la casa de la sabiduría, ocurrió algo inesperado. Ese día, el emperador del país celebraba una gran reunión de sabios. Fui allí, con la esperanza de obtener la respuesta a mi pregunta. En la reunión, hubo debates y discusiones sobre el sentido de la vida. Expresé mi opinión. Y de repente, me concedieron el premio imperial. En un solo día, adquirí riqueza y fama. Decidí gastar todo mi dinero en estudiar con un maestro famoso, para conocer la semilla de la verdad. Ahora, he adquirido mucho conocimiento en diferentes ciencias, y puedo hablar de muchas semillas de la verdad en cada una de estas ciencias. Y Amrit comenzó a contar lo que había aprendido. Sin embargo, la maestra Vidya, tras escuchar su relato sobre sus logros y el conocimiento adquirido, se limitó a sonreír y luego dijo: «Has demostrado tu sabiduría. Todo lo que has aprendido en el mundo proviene de la mente. Pero esto no significa que hayas encontrado ni conocido la semilla única de la verdad. La multitud nace del uno. Para penetrar en la esencia de lo sagrado, se necesita sensibilidad, comprensión y entendimiento». La maestra Vidya tomó una fruta de un árbol cercano y se la mostró a Amrit. «Has aprendido de lo que está hecho el mundo visible, pero has pasado por alto en qué consiste y por qué existe». La maestra Vidya partió la fruta por la mitad. Extrajo la semilla y la partió, mostrándole a Amrit la pulpa que contenía. Con la ayuda de la mente, has conocido el núcleo visible de la semilla, de la que crece el gran árbol. Pero, solo con la ayuda de los sentimientos, podrás conocer lo invisible, el vacío vivificante, gracias al cual crece el gran árbol. La semilla es solo un receptáculo para el vacío creador. El vacío vivificante está tejido de una sola semilla de verdad, de la cual todo ha nacido, y en la que todo se disolverá de nuevo. Cuando iniciaste el camino, este conocimiento ya estaba en ti. Gracias a él, adquiriste riqueza y fama. Pero usaste la riqueza para beneficio de la mente. La riqueza se otorga para alcanzar la responsabilidad. La riqueza del mundo pertenece a este mundo, en el que todo es transitorio
y está sujeto a la muerte. Si hubieras usado la riqueza para beneficio de la gente, habrías encontrado y conocido la única semilla de la verdad, una parte de la cual también está en ti. ¿Pero qué debo hacer?, dijo Amrit con entusiasmo. Ya no tengo la riqueza anterior para corregir mi error. A lo que la maestra Vidya respondió: continúa tu camino allí donde te detuviste. Continúa tu camino basándote en la experiencia que tienes. Has adquirido conocimiento mundano que la gente valora, y así conoce el mundo visible. Ve y enseña a la gente este conocimiento. Pero enséñales no solo de que está hecho el mundo visible, sino también en qué consiste y para qué existe todo esto. Amrit se sorprendió. ¿Cómo puedo mostrarle a la gente lo que yo mismo desconozco? La maestra Vidya sonrió y respondió: conviértete en lo que no conoces. Conviértete en ti mismo, porque tienes una parte de la semilla de la verdad. El humano es solo un receptáculo para el alma, la fuente de su esencia. Encuentra a ese único, conócelo. Esto es lo más importante. Conociendo la única semilla de la verdad, te conocerás a ti mismo. Amrit preguntó: ¿pero cómo puedo hacer esto? La maestra Vidya respondió: usa tu mente para el bien de la gente y adquiere experiencia. Cuando tus acciones de los sentimientos por la verdad sean mucho mayores que las palabras de la mente por el ego, entonces conocerás la semilla única de la verdad. La vida es demasiado corta, y hay que llegar a tiempo para cantar la esencia espiritual en el corazón. Anastasia Novich Sensei 1. Una persona se esfuerza constantemente por algo nuevo para ella. Esta es su profunda necesidad, que está conectada con la necesidad de superación espiritual interna, el desarrollo del conocimiento del mundo invisible con sentimientos profundos. Cuando realizas prácticas espirituales, entiendes bien esto, y te das cuenta de cómo, en el mundo habitual tridimensional, se están realizando cambios en esa aspiración espiritual de una persona por algo nuevo, sobre el deseo material de aprender algunas novedades del exterior y no solo escucharlas, sino sumergirse en ellas con toda la atención y la fuerza de la imaginación. En esencia, crear mentalmente un evento, concentrar la atención en él. Pero lo que una persona elige en sus pensamientos y sentimientos es lo que vive, forjando así su destino espiritual. ¿Qué podría ser más importante para una persona en su vida efímera que la superación espiritual que otorga la vida eterna? Esto lo entiendes cuando empiezas a trabajar en ti mismo en la realidad de hoy. Hubo un tiempo en que no solo rastreaba la información externa, sino que también vivía en ella. Sin embargo, los libros de Anastasia Novich han cambiado mi visión del mundo de muchas maneras y me han revelado una capa mucho mayor de información que se esconde dentro de mí y dentro de cada persona, lo que parasita todo lo externo en nuestras vidas. Hoy, queremos compartir nuestra experiencia de trabajo con la antigua práctica espiritual, Flor de Loto, que fue descrita en el primer libro, Sensei, y es explicada en detalle en los libros posteriores. En el programa de hoy, responderemos las preguntas más frecuentes sobre la meditación, Flor de Loto. Compartiremos nuestra experiencia al realizarla, así como datos históricos interesantes sobre la Flor de Loto, que descubrimos en el proceso de estudio de este tema.
El componente espiritual es parte integral de cada persona. Es la verdadera fuente de la vida. Por lo tanto, es natural que muchas personas, sin estar vinculadas a ninguna religión, se pregunten, ¿cómo sentir el mundo espiritual? La respuesta es una, con la ayuda de prácticas espirituales, a través de la experiencia de sentimientos profundos. En el programa anterior, hablamos sobre la verdadera meditación. La meditación es una herramienta para que una persona comprenda su naturaleza espiritual. La meditación es una herramienta que permite sentir la realidad con sentimientos profundos. Este es un estado natural que nosotros, la gente moderna, hemos perdido. Sentir significa vivir. Cualquier otra vida es muerte. La verdadera meditación, como la sabiduría, no tiene límites en su conocimiento. Y en primer lugar, esto se refiere a la meditación, flor de loto. Al fin y al cabo, la técnica para realizarla es muy sencilla, lo que permite practicarla en casi cualquier circunstancia del día. Pero la calidad de su práctica cambia según cómo cambia la persona y cómo se dirige a la meditación. Es tan multifacética y profunda, que es imposible comprenderla por completo. Sin embargo, ella se abre cada vez más y más, a cada paso de la persona, y en esencia, ayuda a la persona a moverse. Sin metas, no hay vida, porque la vida es un movimiento con propósito. Esta meditación tiene como objetivo principal cultivar en la persona un profundo sentimiento de amor y gratitud hacia todo. Al realizarla, la persona concentra su atención en experiencias internas, sinceras y profundas de amor, gratitud y pureza, y así conoce el mundo espiritual, el mundo invisible. Como señala el libro de Sensei 1, gracias a la realización de esta meditación, el alma despierta en la persona. Comienza a sentirse humano, comienza a comprender lo que es Dios. ¿Qué significa este misterioso símbolo, el loto? ¿Y por qué es el más común en las culturas de todos los pueblos antiguos? ¿Qué sabían nuestros antepasados sobre él? ¿Y qué ecos del conocimiento de épocas pasadas nos han llegado? ¿Qué esconden los signos de la antigüedad en general? ¿Y qué significado espiritual encierran? El loto es una imagen del origen del mundo, del desarrollo de la existencia. Actúa como símbolo del renacimiento espiritual, la belleza, la vida, la felicidad, la pureza espiritual, la unidad del microcosmos y el macrocosmos, como símbolo de armonía. En la antigüedad, el símbolo del loto era el desarrollo espiritual del humano. Del libro Alatra. Observar el mundo material desde la séptima dimensión, en sentido figurado, es como contemplar las aguas turbias de un pantano desde la orilla. Al igual que el mundo material, el pantano es un sistema sanitario natural, un filtro para purificar el agua, es decir, la base de la vida. En sus profundidades, ocurren procesos complejos, pero al observador solo le interesa su resultado, que aparece en la superficie de las aguas turbias. Muchas personas que han vivido en vano, sin saber aprovechar su oportunidad espiritual, como burbujas emergentes, llenas del vacío de los deseos del mundo material. Su destino, en la superficie de las aguas, es triste y predeterminado. Al entrar en contacto con un entorno cualitativamente diferente, las burbujas estallan, convirtiéndose en nada. Pero, también hay quienes, tras fusionarse con su alma durante la vida, son como un hermoso capullo de loto, que emerge a la superficie de las aguas turbias. Esta flor blanca como la nieve, atrae la atención del observador, con su pureza y novedad. El observador admira la belleza de la flor, y le dedica su atención, observando el proceso de floración de cada pétalo. La flor de loto es cualitativamente diferente de una burbuja de aire vacía, pues ya se convierte en parte integral del otro mundo.
El loto era especialmente venerado en el Antiguo Oriente, en el Antiguo Egipto, la India y China. El nacimiento y la aparición de numerosas deidades a partir de la flor de loto se representaba a menudo en diversas religiones del mundo, como ilustración de la más alta iluminación espiritual. En casi todos los sistemas religiosos y filosóficos, el loto se representa como símbolo espiritual. Es asombroso que las semillas de loto puedan germinar incluso después de 1000 años y dar su fruto. Como dice Rigden Shappo, el loto de 3 pétalos es un símbolo del joven renacimiento humano. Artefacto de la cultura Pacific, una cultura arqueológica de la Edad de Hierro en las montañas de Altai. Se descubrió una placa con forma de loto de 3 pétalos en el primer kurgano Tuektinsky, siglo VI de nuestra era, Museo del Hermitage, San Petersburgo, Rusia. La práctica espiritual, flor de loto, ha existido inalterada durante más de 4000 años. Esto lo confirman numerosas fuentes antiguas. Tras profundizar en la mitología de diferentes pueblos del mundo, nos hemos convencido de que el símbolo del loto está presente en casi todas las culturas y tiene un significado similar: pureza, espiritualidad y sinceridad. Del libro de Anastasia Novich, Alatra. Anastasia. Sí, he notado esta característica, basándome en mi experiencia inicial al dominar las prácticas espirituales. Cuando escuchas por primera vez cómo realizar una nueva meditación, surgen 1000 preguntas de la mente. ¿Cómo hacerla exactamente? Ahora entiendo, porque usted siempre nos da tanta variedad de comparaciones asociativas y aclaraciones al explicar una nueva meditación. Es una explicación para la mente, para que el cerebro material, al principio, al menos comprenda algo, simplemente aclarar el esquema general de la meditación. Es decir, es un intento de explicar a una persona, cuya conciencia-mente está trabajando actualmente en el modo de percepción tridimensional, los fenómenos que ocurrirán en la meditación, cuando su conciencia-mente cambia al modo de percepción de otras dimensiones, las partes exactas de su estructura, ubicadas en otras dimensiones. Pues, al realizar la meditación en sí, todo resulta muy simple y claro, porque lo haces con sentimientos profundos, y también en un estado alterado de conciencia-mente, cuando tienes una percepción ampliada del mundo, y el autoanálisis típico de un habitante de una dimensión tridimensional se desactiva. Rigden. Anteriormente, las prácticas espirituales básicas, como en principio ahora, se explicaban casi con los dedos. Es decir, se basaban en ejemplos asociativos comunes del mundo tridimensional, comprensibles para la vida cotidiana. Esto era necesario únicamente para que la persona pudiera aprender y comprender las etapas iniciales del trabajo espiritual. Con su continuo desarrollo espiritual, esta necesidad desaparece, pues la persona adquiere la experiencia personal de estar en el lado invisible de la realidad, en el mundo espiritual. Y esa realidad no se puede explicar con palabras humanas, por lo tanto, las personas espirituales se entienden sin palabras. Y quienes aún desconocen ese lado, constantemente intentan en vano comprender con la lógica, lo que solo se puede comprender mediante los sentimientos. Para los últimos, se daban tales asociaciones tan toscas del mundo material. Rigden. En principio, este método de transmisión del conocimiento se ha utilizado desde la antigüedad. Además, por regla general, por así decirlo, el conocimiento básico estaba a simple vista. Basta observar los signos y símbolos que nos rodean en la vida, o las imágenes religiosas tradicionales, o la historia del arte de los pueblos del mundo, para comprender que este conocimiento siempre ha estado presente. Referencias históricas. En la India, donde más del 80% de la población profesa el hinduismo, el loto se considera una flor sagrada que simboliza la divinidad, la belleza y la pureza. Este símbolo está presente en esculturas de antiguos dioses indios, yacimientos arqueológicos, objetos de arte aplicado, y en la literatura, por ejemplo, en las epopeyas hindú Ramayana, Mahabharata y otras. En la antigua epopeya india Mahabharata, Caminando por los pozos, libro 3, el libro del bosque, hay referencias como: un antepasado llega en un trono de loto.
Y ahora mismo los signos son visibles. En el loto, es maravilloso. Y en el carruaje de flor de loto se dirige al mundo de Brahma. El viajero, que visitó Krinitsa, Ritasauchu, con el rey del pueblo, el loto de la pureza, alcanzó la perfección. Kritasucha significa absolutamente puro, pureza absoluta. Naturalmente, implica la pureza espiritual de una persona. En general, la imagen de una flor de loto como símbolo de pureza espiritual, a la que no se adhieren las gotas de agua sucia, es decir, lo terrenal, es uno de los símbolos de pureza más comunes en el hinduismo. Atman, la espiritualidad suprema, a la que no se puede pegar la suciedad del samsara, es decir, la reencarnación del alma. Algunos tipos de loto se abren durante el día y se cierran por la noche. Otros, por el contrario, se cierran durante el día y se abren por la noche. Por lo tanto, un loto con los pétalos plegados también se compara poéticamente con el gesto de Anjali, es decir, juntar las palmas de las manos. El libro Alatra, que contiene claves únicas para descifrar el conocimiento y los signos espirituales antiguos, describe numerosos ejemplos de cómo los pueblos antiguos transmitían asociativamente la esencia espiritual del tema, mediante tales descripciones. Al comparar este conocimiento, podemos comprender que pie de loto significa teniendo apoyo espiritual. Ojos de loto, tener visión espiritual, que todo lo ve. Rostro de loto, se asocia con múltiples rostros, como pétalos de loto. Asociativamente denotan según el conocimiento antiguo otros mundos, es decir, dimensiones. También puede referirse a la iluminación espiritual. La mayoría de los dioses de la mitología india están asociados con esta flor. Estos son Brahma, nacido de un loto, y Lakshmi, la diosa del amor, la belleza y la creación, quien en el hinduismo representa el principio femenino. Uno de sus nombres es Padma, que significa loto. Según la mitología, el loto es su principal atributo y morada. Es con Lakshmi, con quien se asocia el loto que crece del ombligo de Vishnu, del cual nació Brahma. En las ilustraciones de este proceso de creación, Lakshmi casi siempre se representa junto a Vishnu, considerado el prototipo femenino de Vishnu, el creador. Es curioso que Lakshmi no solo signifique diosa, sino también signo, o más precisamente, el signo de la felicidad. Pero Lakshmana significa poseedor de estos signos de la felicidad en la antigua epopeya india. Traducidos a la actualidad, los signos de la felicidad son signos positivos. Quienes hayan leído el libro Alatra probablemente ya habrán adivinado a qué se referían con esto los antiguos que recopilaron estos registros. Al releer los registros antiguos desde la posición de este conocimiento, se comprende mucho desde una perspectiva completamente diferente, antes oculta. El epíteto de Lakshmi es Sri, luminosidad, santidad. Sin embargo, antes existía la diosa, Sri, una imagen muy antigua de la Gran Madre, venerada en la península del Indostán, antes de la llegada de los arios. Según una leyenda, esta diosa surgió durante la agitación del océano de leche. Este mito acerca a Sri a la diosa Loto, quien, según se menciona, surgió en el comienzo mismo de la creación, emergiendo de las aguas primordiales en una flor de loto. Después de todo, una de las formas más antiguas de la Gran Madre, según afirman los científicos, fue la diosa Loto. Es interesante que la imagen de la diosa de la Gran Madre aún se representa con 4 manos, estando sobre una flor de loto, haciendo gestos con las manos, que llaman mudras. Con la mano derecha, realiza mudras que significan: ven, no temas, te daré conocimiento. Y con la izquierda, perecerás si no superas el poder del sexo. El conocimiento es una espada que corta todas las ilusiones. Un curioso proverbio indio ha sobrevivido hasta nuestros días. La flor de loto es un barco donde aquel que se ahoga en el medio del océano de la vida puede encontrar la salvación. Según el conocimiento espiritual original, esta alegoría significa lo siguiente: la práctica espiritual, flor de loto, es un barco salvador que ayuda a la persona a encontrar la salvación para su alma.
En el mundo, hay alrededor de 500 millones de personas que profesan una antigua religión, el budismo, que ahora se considera una de las religiones del mundo. En países como Mongolia, Bután, Birmania, Camboya, Laos, Sri Lanka y Tailandia, viven alrededor del 72% de los budistas del mundo. En general, el loto era considerado el principal símbolo del principio femenino divino constructivo en la antigua Asia. Se asociaba con los conceptos de pureza y castidad. Posteriormente, en China, particularmente en el taoísmo, una de las 8 inmortales, la virtuosa doncella Ge Xianggu, la doncella inmortal Ge, a menudo se representaba con un loto blanco en sus manos sobre un tallo largo, curvado como el sagrado bastón Rong, el bastón que concede los deseos. El símbolo del loto también se usa ampliamente en la cultura budista. Es interesante notar que el mantra budista más famoso hoy en día, Om Mani Padme Hum, se basa en la práctica espiritual flor de loto. Este mantra es una meditación simplificada para principiantes o personas con poca voluntad, traducida en forma de oración. Tiene varias traducciones al ruso. La primera versión es, oh, perla en la flor de loto. La segunda versión es, Om, eres un tesoro en el loto. Y la tercera es, gloria a ti, tesoro de la flor de loto. Inicialmente, cuando este mantra se interpreta correctamente, la persona intenta aprender a entrar en un estado a través del sonido, a través de la mente, para sumergirse en sentimientos profundos. De igual manera, en el cristianismo, la oración de Jesús, Señor Jesucristo, ten piedad de mí, donde la persona, pronunciando las palabras con la mente, aprende a pronunciarlas posteriormente con sentimientos profundos, es decir, para entrar en un estado especial, para fusionarse con la naturaleza espiritual. Nuestra atención se centró no solo en el loto, sino también en la perla, en la flor de loto. Cualquiera que haya leído el libro Alatra comprende el profundo significado espiritual que encierra esta asociación. Considerando las diversas interpretaciones de las palabras de este mantra, resulta interesante que glorificara la flor de loto, y no al propio Buda como personalidad o Dios. Al fin y al cabo, en el budismo no existe un culto a Buda, ya que Buda es una persona que alcanzó la iluminación, gracias a la superación espiritual, es decir, mediante la práctica espiritual flor de loto. Cabe destacar también que en el budismo, el loto es símbolo del conocimiento puro. Como es sabido, en el budismo, los fundamentos de la enseñanza se exponen en colecciones, los llamados sutras. Y uno de los sutras budistas más famosos y venerados es el Sutra del Loto. El paraíso, en el budismo, también se representaba a menudo como un lugar donde las personas, parecido a los dioses, nacen de una flor de loto. En India, China y otros países asiáticos, donde el budismo está muy extendido, la imagen del loto se puede encontrar en frescos y pinturas rupestres. Por ejemplo, el fresco del Bodhisattva Padmapani se encuentra en la India, en el estado de Maharashtra, en una de las cuevas del mundialmente famoso complejo de templos budistas de Ajanta, que fue tallado en las rocas, en el periodo comprendido entre el siglo II de nuestra era y el siglo VII de nuestra era. En el antiguo Egipto, el loto simbolizaba el principio supremo y divino, la fuente de la vida desde tiempos remotos. Se encontraba, a menudo, en la ornamentación arquitectónica de templos y pirámides, así como en la pintura de platos y ropa. Egipto siglo II a.C. El ritual, plato de Nuna, siglo XV a.C., Egipto. Es interesante que en la escritura jeroglífica del antiguo Egipto, el símbolo del loto significaba alegría y placer de carácter espiritual, esa misma felicidad espiritual. Y también, el loto es un atributo invariable de muchos dioses egipcios. Dios Horus, representado sentado sobre un loto, y también con un loto en su cabeza, siglo VIII a.C., Mesopotamia. Estela de Deir el Medina, siglos XIV al XII a.C. Se les representaba, sentados sobre un loto, con un loto en la mano, y también con lotos en la cabeza. Un loto en la mano simbolizaba la elección del camino espiritual, y en la cabeza se encontraba el símbolo del chakra, la milenrama, símbolo de la liberación espiritual. También en Egipto, el loto era símbolo de crecimiento, el renacimiento del alma. La confirmación de esto se puede encontrar en el antiguo Libro de los Muertos egipcio. Así, en el capítulo Transformación en un loto, se dice: soy el loto sagrado, que nace de la luz, que pertenece a las fosas nasales de Ra, y pertenece a la cabeza de Hathor.
He recorrido mi camino, y estoy llegando a la montaña. Soy el loto puro que nace de los campos, del dios Ra. La práctica espiritual, flor de loto, también era conocida por los antiguos egipcios. Según el libro, Sensei, parte 4, su conocimiento se renovó en la comunidad humana de aquella época en repetidas ocasiones. Este libro también menciona información muy interesante sobre la época de Imhotep y el desarrollo espiritual de la sociedad de la época. En las tablillas sumerias y acádicas, a menudo se representan escenas de sacerdotes o héroes, depositando una flor de loto en un altar, así como el nacimiento de personas a partir de un loto, y el regalo de una flor de loto a un peregrino. ¿Qué significa esta imagen simbólica? Inicialmente, entre los pueblos antiguos, un altar no simbolizaba un altar de sacrificios, sino que eso fue inventado mucho más tarde por sacerdotes de diversas religiones. Un altar no es un lugar de oración. Es el estado interior de una persona durante su diálogo con Dios a través de sentimientos profundos. Es en este estado, de amor omnipresente, que reside quien realiza la práctica de la flor de loto. Y los antiguos sumerios intentaron representar figurativamente esta experiencia espiritual. El loto también era venerado en la mitología griega, por ejemplo, en el mito de Lotis y Dríope, y en el arte chipriota. Los griegos adoptaron muchos elementos de los egipcios, incluyendo el conocimiento religioso, elementos mitológicos y atributos de las deidades. Por ello, solían decorar a sus diosas con flores de loto o lirio, para indicar su pureza espiritual. En la cultura cristiana, el lirio tiene el mismo simbolismo que el loto en Oriente: pureza, creación, origen divino. Esta flor simboliza a la Virgen María y al Arcángel Gabriel, sobre quienes se encuentra información interesante y poco común en el libro Alatra. El lirio simboliza la buena nueva. Esta flor se convirtió en el símbolo secreto de los templarios. Tenían decorados muchos templos, construidos bajo los auspicios de esta orden cristiana. Hay más de 1.000 millones de musulmanes en el mundo. En la cultura musulmana, el árbol de loto, o el loto del límite extremo, Sidrat al-Muntaha, tiene un simbolismo especial. Tiene tantas hojas como personas hay en la tierra, y la caída de una hoja simboliza la muerte de una persona. Este árbol se encuentra en la cima del séptimo cielo, cerca del trono de Alá. El Corán dice: lo vio descender de nuevo del loto del límite extremo, cerca del cual hay un jardín de refugio. El loto estaba cubierto por aquello que lo cubría. Su mirada no se desvió a un lado ni exageró. Vio la mayor de las señales de su Señor. El loto del límite extremo denota el grado más alto de conocimiento de Dios. En la biografía del profeta Muhammad, compilada por el erudito indio Al-Mubarakfuri Sofi Ar-Rahman, basada en las obras de historiadores e investigadores antiguos, se dice, cito: entonces, Jibril ascendió con el profeta, que la paz y las bendiciones de Alá sean con él, al séptimo cielo, donde se encontró con Ibrahim, que la paz y las bendiciones de Alá sean con él, y lo saludó. Luego, Jibril ascendió con él, al loto del límite extremo, cuyas hojas son del tamaño de orejas de elefante, y su fruto como una enorme jarra. Ninguna creación de Alá puede describir la magnitud de su belleza. Según el conocimiento espiritual original, disponible en el libro Sensei, parte 4, las líneas anteriores describen cómo Muhammad vio a Jibril, o como se le llama en el cristianismo, el arcángel Gabriel, en su verdadera forma. En Tafsir, uno de los comentarios del Corán, se dice que Muhammad vio a Jibril en el lugar del mayor de los signos del Señor, el loto extremo, coronando el mundo, donde está todo el conocimiento de todas las criaturas y ángeles. Y solo Alá sabe lo que está más allá de este lugar. El loto se considera aquí como un símbolo de la frontera entre lo indescifrable. Para las tribus mayas, que existieron desde el 2000 a.C. hasta el 1000 después de Cristo, en lo que hoy es Guatemala, Honduras y México, el loto significaba creación y restauración en un contexto espiritual, y simbolizaba la conexión entre lo visible y el más allá. En las culturas antiguas, es frecuente encontrar referencias al mundo espiritual, asociado con el agua y las flores acuáticas.
Por ejemplo, los mayas tienen una leyenda sobre Nicteja, una flor acuática. El príncipe de Chichén Itzá se enamoró de una joven llamada Nicteja, que significa loto, traducido del maya. Esta joven era hija del guardián de las cuevas sagradas del cenote. Por cierto, la palabra cenote proviene del maya sanot, que significa pozo. El pozo era antiguamente un símbolo de conexión espiritual con el más allá. En las cuevas del cenote fluían aguas que los mayas asociaban con el más allá y las consideraban sagradas. Por la fuerza de las circunstancias, los enamorados no pudieron estar juntos. Pero los dioses, al ver su amor y sinceridad, transformaron a Nicteja en un loto, y al príncipe en un ruiseñor, es decir, un ave asociada con un canto único y dichoso. En este sentido, es interesante recordar la información del volumen 4 del libro Sensei, y en el de Alatra, sobre el significado del sonido original, el símbolo del loto, y el ave en el conocimiento espiritual. Es curioso que las leyendas sobre el loto, y su conexión con el principio femenino, existan en diferentes partes del mundo hasta nuestros días. Por ejemplo, en la parte costera de Rusia, ubicada a 1000 kilómetros de Mesoamérica, existe una leyenda sobre una niña que trajo libertad espiritual y felicidad a su pueblo oprimido, gracias al loto del reino submarino. Esta flor, que irradiaba una luz inusual, crecía en el mundo submarino, en un profundo y secreto lugar del palacio, custodiada por enormes carpas. La niña, tras adentrarse en el mundo submarino gracias a su pureza espiritual y bondad, recibió un loto en una ostra, como regalo del soberano de ese mundo, y se lo entregó a la gente. La flor brillaba inusualmente en sus manos, y al mirarla, la gente comprendió que injusta fue organizada su vida, y sintieron una fuerza extraordinaria. Expulsaron a todos los ricos, y comenzaron a vivir en fraternidad e igualdad, libres y felices. Después, aparecieron muchos brotes de loto, y al final de la leyenda, se dice que el amor por el maravilloso loto, aún vive en los corazones de la gente. El simbolismo de esta leyenda es el siguiente: el reino submarino simboliza el mundo espiritual. La flor de loto es la práctica espiritual. La niña es las fuerzas creadoras de Alat y la pureza espiritual. Los brotes de loto que aparecieron en el río tras la liberación simbolizan la aparición de muchas personas en plena madurez espiritual. Y después de leer las últimas 50 páginas del libro Alatra, comprenderán lo que la gente entendió al ver la flor de loto, y la fuerza que sintieron, que les permitió ser libres y expulsar a los ricos. También son interesantes los datos que indican que el símbolo del loto, que representa la práctica espiritual de la flor de loto, existía incluso antes del surgimiento de cualquier religión. En este sentido, la siguiente información resulta especialmente curiosa. En el territorio de la República de Yacasia, Rusia, en el Museo Reserva Nacional de la República de Yacasia, Kasanovka, situado en las faldas de la cordillera de Abakán, se encuentran placas con una variedad de aproximadamente 1500 pinturas rupestres antiguas, petroglifos. Entre ellas, el petroglifo que representa la flor de loto es especialmente único, lo que desconcierta a los investigadores. Al fin y al cabo, este petroglifo tiene casi 2000 años de antigüedad y el budismo, cuyo símbolo es el loto, penetró en este territorio recién en el siglo VIII después de Cristo. Este hecho indica que el conocimiento sobre la práctica espiritual de la flor de loto y el uso de su símbolo existían en estos territorios mucho antes de la penetración de la cultura budista. Tras conocer la información de diversas fuentes, queda claro que el loto siempre se ha asociado con el principio divino y espiritual, de una u otra forma. Y esto es natural, porque con esta meditación, la persona trabaja espiritualmente en sí misma, aprende a vivir en el mundo espiritual con la ayuda de sentimientos profundos, es decir, a alcanzar la inmortalidad espiritual durante su vida. En el libro Alatra me impresionaron muchos descubrimientos personales, incluyendo el hecho de que la responsabilidad de salvarse como personalidad y alma recae en la propia persona, en su elección consciente. Y cuando una persona hace descubrimientos personales,
empieza a prestar atención a estos puntos en otros libros. Así, leí en el monumento de la literatura persa del siglo IX, en la obra zoroástrica más extensa, la Enciclopedia del Conocimiento Religioso de Enkart, que se traduce como Acto de Fe, donde se expone parcialmente el contenido de la Avesta, lo siguiente. Cuando Ahura Mazda creó a la humanidad por primera vez, dio la siguiente orden. Sean diligentes, rápidos y exactos, para salvar sus almas, entonces, yo cuidaré de sus cuerpos. Pues, es imposible salvar sus almas sin ustedes. La gente está metida en el engaño de la siguiente manera. Ellos mismos se preocupan por las cosas materiales, y en cuanto a las espirituales, depositan su esperanza en los Yazadot. Yazad es el nombre derivado de la palabra Yazdan, Dios. El mismo significado espiritual se encuentra en el cristianismo, en la conversación sobre el humano. Como dijo San Agustín, si Dios está en primer lugar, entonces todo lo demás estará en el suyo. En la luz del conocimiento sobre el mundo espiritual, obtenido del libro Alatra, se empieza a leer estas obras con un profundo entendimiento de la esencia, viendo lo principal, a través de la cáscara de lo superficial en el tiempo. Y no importa a qué religión pertenezcan los libros sagrados, porque la esencia espiritual es la misma para todos. Lo principal es desde la posición de que observador lo lees, desde el principio espiritual o animal. Así es. Recuerdo que al leer el libro de Sensei 1, me impresionó especialmente que la práctica de la flor de loto condujera al despertar espiritual de Siddhartha Gautama, creando de él un ser divino, Buda. Sí, pero no deberías sentarte a esperar a que alguien venga a hacer tu trabajo espiritual, sino trabajar en ti mismo, aquí y ahora. El libro Alatra tiene una descripción interesante de esto. Anastasia. Todo esto es cierto, pero he visto que muchas personas, para no perder tiempo valioso y apresurarse a cambiar, buscan el ejemplo de una persona espiritual en la vida, es decir, alguien que ya ha cambiado. Para ellos, es importante que alguien ya viva así, de acuerdo con los cánones espirituales. Es una forma de pensar. Y no en algún lugar, sino aquí, en las mismas condiciones que ellas. Para muchas, esto es significativo. Estas personas creen que si ven un ejemplo así, ellas también podrán vivir así. Rigden. Ya he dicho que las personas se caracterizan por la imitación y el pensamiento asociativo. Pero es más importante convertirse en un ser humano y no perder tiempo valioso buscando a alguien que se esfuerce por lograr lo mismo. Una persona, como personalidad, puede aportar mucho más beneficio a sí misma y a la sociedad cuando se convierte en un ejemplo para los demás. Al trabajar en sus problemas internos, superando los obstáculos de su principio animal, mientras vive para los demás y por el bien de ellos, una persona forja su propio camino. Todo está en sus manos. Sus deseos y aspiraciones no dependen de factores externos. Hoy, gracias a los libros de Anastasia Novich, la práctica espiritual, Flor de Loto, está al alcance de todos. Todos tienen la fuerza para alcanzar el mundo espiritual y encontrar, como escribieron los antiguos, la santidad divina. Al fin y al cabo, su fuente está en cada uno. Todo depende de la decisión de cada uno. Del primer libro de Anastasia Novich, Sensei 1. Práctica espiritual, Flor de Loto. Esta práctica espiritual se llama Flor de Loto. Su sentido es el siguiente: la persona imagina que está plantando una semilla en su interior, en la zona del plexo solar. Y esta pequeña semilla crece en ella gracias a la fuerza del amor, formado por sus pensamientos positivos. De esta forma, una persona, controlando el crecimiento de esta flor, se deshace artificialmente de los pensamientos negativos que constantemente giran en su cabeza. ¿Y qué? ¿Realmente pensamos todo el tiempo en lo malo?, preguntó Ruslan. Claro, respondió Sensei. Debes observarte con atención. Una persona pasa mucho tiempo imaginando diversas situaciones de combate, recordando algo negativo del pasado, imaginando que está discutiendo con alguien, demostrándole algo, cómo hace trampas, cómo contraataca, sus enfermedades, sus privaciones materiales, etc.
Es decir, constantemente alberga la imagen de un complejo de pensamientos negativos. Y aquí, una persona, especialmente, mediante el control interno, se deshace de todos esos malos pensamientos. Y cuanto más a menudo mantiene una imagen positiva, más rápido crece en ella esta semilla de amor. Al principio, imagina que esta semilla está brotando, que aparece un pequeño tallo. Luego empieza a crecer, aparecen hojas en el tallo, luego un pequeño brote. Y finalmente, a medida que se nutre cada vez más de la fuerza del amor, el capullo florece en un loto. El loto es de color dorado al principio, pero a medida que crece, se vuelve de un blanco deslumbrante. ¿Y cuánto tiempo tarda en brotar?, pregunté. La cuestión es que es diferente para cada persona. Para una puede crecer en años, para otra en meses, para una tercera en días, y para una cuarta solo tomará un momento. Todo depende del deseo de cada persona, de cuánto se esfuerce en sí misma. Es necesario no solo cultivar esta flor, sino también apoyarla constantemente con la fuerza de tu amor, para que no se marchite ni muera. Una persona mantiene este constante sentimiento de cultivo a nivel subconsciente, o más precisamente, a nivel de la conciencia mente remota controlada. Cuanto más amor le da una persona a esta flor, es decir, la aprecia mentalmente, la cuida, la protege de la influencia negativa del entorno, más crece. Esta flor se alimenta de la energía del amor, enfatizo, la energía interna del amor. Y cuanto más amor siente una persona por el mundo entero, por todos, y por todo lo que le rodea, más grande se vuelve la flor. Y si una persona empieza a enojarse, la flor se debilita. Si se desmorona en una ira intensa, la flor se marchita, se enferma. Entonces, es necesario hacer el máximo esfuerzo para restaurarlo. Es como una especie de control. Y así, cuando esta flor florece, y empieza a crecer, empieza a emitir vibraciones en lugar de olor. Los llamados leptones o gravitones, como se les quiera llamar, es decir, la energía del amor. Una persona siente el movimiento de los pétalos de esta flor, que hace vibrar todo su cuerpo, y todo el espacio a su alrededor, irradiando amor y armonía al mundo. ¿Pero esto se siente como algo a nivel físico?, preguntó Xenia. Sí, el loto se expresa como una sensación ardiente en el plexo solar, derramando calor. Es decir, estas sensaciones surgen en el plexo solar, donde, según la leyenda, reside el alma. Desde allí, el calor comienza a fluir y a liberarse. La cuestión es que donde quiera que estés, con quien quiera que estés, y hagas, o pienses lo que hagas, debes sentir constantemente este calor, un calor, que en sentido figurado, calienta no solo tu cuerpo, sino también tu alma. Esta concentración interna de amor reside en la propia flor. En definitiva, cuanto más la cuidas, más cantas a este amor, más sientes que esta flor crece. Al crecer, rodea por completo tu cuerpo con sus pétalos, y estás dentro de un enorme loto. Y aquí ocurre un momento crucial. Cuando una persona llega al punto en que los pétalos del loto comienzan a rodearla por todos lados, siente dos flores. Una está en su interior, ubicada bajo el corazón, y se calienta constantemente con una sensación de amor interior. La otra, más grande, es como una envoltura astral de esta flor, que rodea a la persona, y por un lado, irradia la vibración del amor al mundo, y por otro, protege a la misma persona de la influencia negativa de los demás. Aquí funciona la ley de causa y efecto. En términos físicos, se produce una conexión de ondas. En pocas palabras, una persona irradia ondas de bien,
amplificándolas a través del alma muchas veces, creando así un campo de ondas beneficioso. Este campo de fuerza, que la persona siente y apoya constantemente con las fibras de su amor, tiene a la vez un efecto beneficioso no solo en sí misma, sino también en el mundo que la rodea. ¿Qué sucede gracias a esta práctica diaria? En primer lugar, una persona controla constantemente sus pensamientos y aprende a centrarse en el bien. Por lo tanto, automáticamente no puede desearle el mal a nadie, ni ser malo. Al fin y al cabo, esta práctica es diaria, a cada segundo, y es para toda la vida. Es una especie de técnica de distracción, ya que es imposible combatir los malos pensamientos por la fuerza. No se puede ser amable por la fuerza, así que hay que distraerse. Si surge un pensamiento negativo, uno no deseado, la persona se centra en su flor y comienza a darle su amor, es decir, olvidando artificialmente todo lo malo. O bien, cambia su conciencia-mente a algo positivo. Pero siente la flor constantemente, al acostarse, al despertar, por la noche, durante el día, sin importar lo que haga, estudiar, trabajar, hacer deporte, etc. Una persona siente como el amor hierve en su interior, como corrientes de amor recorren su pecho, se extienden por todo su cuerpo, como esta flor comienza a calentarlo desde adentro, con una calidez especial, la divina calidez del amor. Y cuanto más le da, más nace en ella. Al irradiar constantemente este amor, la persona mira a los demás desde la perspectiva del amor. Así, en segundo lugar, y muy importante, la persona se conecta con la pureza de la bondad, pues la sabiduría de la vida despierta en ella. Y lo más importante, el alma despierta en la persona. Comienza a sentirse humana, a entender. ¿Qué es Dios? Que Dios es una sustancia omnipresente. Comienza a sentir la presencia divina en sí misma y a fortalecer esta fuerza con sus pensamientos y sentimientos positivos. Ya no se siente sola en este mundo, porque Dios está en ella y con ella. Siente su verdadera presencia. Hay un dicho: quien está en el amor, está en Dios, y Dios está en él, porque Dios es el amor mismo. También es muy importante que la persona comience a sentir el aura de una flor, que está dentro y alrededor de ella. ¿Y cómo se siente este aura alrededor del cuerpo?, preguntó Stas. Con el tiempo, percibes esta vibración a tu alrededor, como un resplandor. El aire se vuelve más brillante y transparente, y el mundo circundante se vuelve más saturado de colores para tu visión. Y lo más asombroso es que la gente empieza a notar estas transformaciones en ti. Hay una expresión popular: una persona brilla, resplandece. Así que, este es el resplandor de este campo de ondas, generado por el amor de la persona misma. Las personas que te rodean también empiezan a sentir este campo. Se alegran de que esta persona esté cerca. También empiezan a sentir alegría, entusiasmo interior. Todos se sienten atraídos por esta persona, abriendo su alma. Es decir, la gente siente amor. Estas son las puertas abiertas del corazón en el camino hacia Dios. Esto es de lo que hablaron todos los grandes y lo que Jesús quiso decir cuando dijo: deja que Dios entre en tu corazón. Esta práctica espiritual, la flor de loto, se ha utilizado desde tiempos inmemoriales. Desde la antigüedad, se creía que el loto da origen a los dioses, y que Dios despierta en el loto. Entendemos que la esencia divina, el alma, despierta en la flor de loto, en la armonía y el amor que habitan en nosotros.
Al fin y al cabo, una persona cuida constantemente su flor y controla constantemente sus pensamientos y sentimientos para que no se marchite. Entonces, ¿ahí realmente crece una flor de verdad?, preguntó Slavik sorprendido. No. Naturalmente, no hay ninguna flor material allí. Es una especie de imagen lúdica. Este proceso puede llamarse de diferentes maneras: despertar del amor divino, alcanzar la iluminación, la unión plena con Dios, moksha, Dao, Sinto. Llámalo como quieras. Pero todo esto son palabras y religión. Y esto es simplemente la creación de un cierto campo de fuerza, mediante un pensamiento positivo y un sentimiento de amor en una persona, que a su vez, por un lado, influye en la realidad circundante, y por otro, cambia la frecuencia de percepción interna de la mente de la propia persona. Y dijiste que esta práctica espiritual es muy antigua. ¿Cuán antigua? Ya he dicho que existe desde que existe el humano como sujeto consciente. No, bueno. ¿Cuánto tiempo pasó? ¿Hace 7 o 10.000 años? Estás tomando un periodo de tiempo demasiado corto. La humanidad, en una versión civilizada, ha existido muchas veces antes, incluso con tecnologías más avanzadas que la actual. Otra pregunta es, ¿por qué desaparecieron estas civilizaciones? Pero si esta práctica es tan antigua, entonces debe haber al menos algunas leyendas sobre ella en nuestra civilización. Sin duda, numerosas fuentes antiguas confirman que la práctica espiritual, flor de loto, existía antes. El loto, por ejemplo, se les daba a los faraones elegidos del antiguo Egipto. Y si consultan la literatura sobre este tema, verán que los mitos y leyendas egipcios cuentan que incluso su dios del sol, Ra, nació de una flor de loto. Esta flor sirvió como trono donde se sentaron Isis, Horus y Osiris. En los antiguos Vedas, los libros hindúes más antiguos escritos en sánscrito, el loto es también uno de los temas centrales. En particular, considerando que Dios tiene 3 encarnaciones masculinas principales: Brahma, el creador; Vishnu, el protector; y Shiva, el destructor. También se dice, del cuerpo del dios Vishnu surgió un gigantesco loto dorado, sobre el cual se encontraba Brahma, el creador, nacido del loto. El loto dorado de 1000 pétalos creció, y con él, creció el universo. En China, así como en la India, hasta el día de hoy, esta flor aún representa la pureza y la castidad. Las mejores cualidades y aspiraciones humanas se asociaban con el loto. En China, se cree que existe un lago de lotos en un cielo occidental especial, y cada flor que crece allí se asocia con el alma de una persona fallecida. Si una persona fue virtuosa, su flor florece; si no, se marchita. En Grecia, el loto se considera una planta dedicada a la diosa Hera. Hércules realizó uno de sus viajes en una barca solar dorada con forma de loto. Pero todo esto son leyendas y mitos, que sin embargo, no son supuestamente inventados. Nacieron de la realidad de la autoeducación de las personas, gracias a esta antigua práctica espiritual. Simplemente, antes, cuando el principio animal prevalecía entre la mayoría de la gente, la flor de loto se daba solo a individuos selectos, con mayor o menor desarrollo espiritual. Y es natural que otros percibieran a estos individuos como dioses. Porque, quien ha cultivado el loto en sí mismo, quien ha despertado el alma en sí mismo, en realidad se vuelve como Dios, porque crea amor dentro, solo con su pensamiento. Cuando llegó el momento de la iluminación espiritual para la mayoría de la gente, los bodhisattvas de Shambhala le dieron esta práctica espiritual a Buda. Fue gracias a la práctica de esta técnica del loto que Siddhartha Gautama alcanzó la iluminación sentado bajo el árbol Bodhi. Con el permiso de Rigden, Buda la entregó a sus discípulos para que la difundieran entre las masas.
Desafortunadamente, con el tiempo, la gente distorsionó las enseñanzas de Buda y creó toda una religión basada en esta práctica espiritual. Esto llevó a que ahora, al profesar esta religión, incluso los propios budistas imaginan su paraíso como un lugar inusual, donde las personas, como los dioses, nacen en una flor de loto. Buscan este lugar, aunque está constantemente en su interior. Convirtieron a Buda en un dios, aunque en realidad era solo un hombre que conoció la verdad a través de esta práctica espiritual. De aquí proviene el loto como símbolo del budismo, así como la expresión Buda se sienta en un loto o Buda está de pie en un loto. Simplemente demostró con su ejemplo lo que se puede lograr superando el principio animal. Realmente contribuyó enormemente al desarrollo espiritual de la humanidad, difundiendo esta práctica espiritual en su forma original. Una oración similar fue dada por Jesucristo para despertar el amor divino. En general, Buda, Jesús, Mahoma y todos los grandes maestros conocieron esta práctica espiritual, pues bebieron de la misma fuente. Esto les ayudó no solo a ser ellos mismos, sino también a ayudar a otros a conocer su esencia divina. ¿Por qué era agradable para todos estar cerca de Buda, Jesús, Mahoma? ¿Por qué, como dicen, brillan las personas santas? ¿Por qué, cuando nos encontramos a desconocidos, no queremos separarnos de ellos? Porque irradian este amor. Porque incrementan constantemente esta fuerza, la fuerza del bien, la fuerza del amor, esta manifestación divina en la persona. Dicen de estas personas, Dios está en esta persona. Y es cierto. ¿Qué? Solo necesito pensar con amor en esta flor, preguntó Andrei. No. No solo necesitas concentrarte y pensar, sino, sobre todo, evocar estas sensaciones de calidez en el plexo solar y apoyarlas constantemente con buenos pensamientos. Muchos podrían no lograrlo de inmediato, porque necesitas profundizar en la esencia de todo esto, imaginarlo de forma realista y, repito, evocar todas estas sensaciones. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque cuando una persona evoca estas sensaciones, comienza a apoyarlas no solo con la mente, sino a nivel de su participación, o mejor dicho, del subconsciente. Esto lleva al despertar del alma. Simplemente no puede evitar despertar. Y cuanto más la alimentes con tu amor, más despertará, más te convertirás en ti mismo, como siempre has sido en tu interior, y no en la cáscara mortal exterior. Y, después de un breve silencio, Sensei añadió: la vida es demasiado corta, y hay que llegar a tiempo para cantar la esencia espiritual en el corazón. Empecé a dominar la práctica flor de loto hace varios años. Al principio, podría decirse que practicaba la meditación del loto desde la mente, más bien desde la imaginación. Erróneamente, creía que todo ocurría en mi interior y percibía mi imagen exclusivamente como un cuerpo físico. Me preocupaba, como ahora entiendo, todo lo externo y material de la mente. Si estaba sentado correctamente en la postura de meditación, cómo me veía desde fuera, y cuántos minutos exactamente meditaba. En aquel entonces, simplemente estaba sentado, no practicando la meditación propiamente dicha. Me preocupaba no poder ver la flor con mi visión interior, sino que solo la imaginaba ilusoriamente. Al principio, por alguna razón, esperaba un resultado rápido, y sensaciones táctiles intensas. Y la ausencia de estas sensaciones, me causaba insatisfacción. Empecé a consultar libros de medicina, para ver cómo era el plexo solar, y aclarar su ubicación exacta, sin entender que se referían al centro de la estructura energética humana, y no al plexo solar como tal. Pero mira, y yo entonces me percibía como cuerpo. En el mejor de los casos, podía imaginar un aura.
Empecé a aprender a concentrar mi atención, pues noté que no podía mantenerla por mucho tiempo. Imperceptiblemente, se transformaba en pensamientos del día, en algo más. Durante la práctica, intentaba evocar sentimientos positivos con la ayuda de buenos recuerdos. Y lo conseguí, sintonizar con el buen humor. Pero lo más importante fue que aprendí a cultivar amor espiritual en mí, porque hasta entonces, como yo entendí, tenía un concepto y una idea diferentes del amor como tal. Con el tiempo, logré desarrollar la actitud correcta hacia la meditación. Entendí que mi personalidad no es un cuerpo. Gracias a esta comprensión, la evaluación de cómo realizar esta meditación, externa o físicamente, desapareció. Me di cuenta de que la flor de loto se ha convertido en un estado interior para mí, con el que me despierto tras una meditación nocturna, y que intento mantener a lo largo del día. Es más que un simple buen humor. Simplemente, vives en este estado, y te da estabilidad en todo, incluso si exteriormente parece que las nuevas circunstancias de la vida no traerán nada bueno. Esto no te perturba por dentro, como antes. Este estado espiritual conlleva una especie de paz interior y confianza a nivel intuitivo. Es decir, puedo afirmar que hay una diferencia significativa entre cómo hice esta meditación la primera vez y ahora, varios años después. Para mí, fue una especie de escalera con sus descubrimientos hacia el entendimiento, hacia la autoexploración. Ahora, entiendo que muchas cosas no funcionaron entonces, porque había en mí mucho egoísmo, orgullo, algunos agravios y condenas insensatas del principio animal, una incomprensión de quién soy y de lo que represento en el mundo invisible para mí. No había una elección firme de sinceridad interna, ni de pureza de intenciones espirituales. No entendía que la percepción de la información se produce de otra manera, no a través de lo externo, sino de lo interno. Luego vino el trabajo en mí mismo, donde obtuve mucho entendimiento, empezando por el entrenamiento en la concentración de la atención, el seguimiento de mis pensamientos, y terminando con la adquisición de procesos espirituales conscientes gracias a sentimientos profundos. Todo este trabajo continúa ahora. Y cada vez que descubres una gama de nuevas sensaciones en ti mismo después de otra meditación, te sorprendes de nuevo. Así que resulta que la meditación, flor de loto, es real. ¿Y qué hacía antes? Con este entendimiento, empiezas a ver las aspiraciones espirituales de los pueblos antiguos de una manera diferente. Empiezas a entender que en el mundo moderno, el humano ha perdido lo principal, la vida con sus sentimientos profundos, su naturaleza espiritual. El sistema de la mente animal ha enseñado a las personas a confiar más en su cerebro material que en sus sentimientos intuitivos. Entendí por mí mismo el doble valor de lo que ahora tengo a mi disposición, el importante papel que la práctica espiritual, flor de loto, ha desempeñado, y seguirá desempeñando en mi vida, y en mis victorias sobre mí mismo. No importa cuántas veces medite, siempre me sorprendo. Todo es inesperadamente nuevo. Es imposible hacer la misma meditación 2 veces. La meditación siempre conduce a nuevas sensaciones, a una nueva luz, a una nueva profundidad, a una interrelación sensorial indescriptible. Cuando meditas durante mucho tiempo, llega el entendimiento, y esto no ocurre con palabras, sino con la ayuda de un entendimiento específico, que es imposible llegar hasta el final, porque conduce al infinito. El cerebro no puede comprender este proceso, pero las sensaciones describen este proceso multidimensional, la realidad real en los brillantes colores de las experiencias internas. Cuando te concentras en los sentimientos internos de amor y gratitud, entonces no existe nada más que sensaciones. Sensaciones que se transforman en luz, en vida, en un verdadero hogar. Empecé a esperar cada meditación como una verdadera fiesta. ¿Te imaginas? Cada día es una fiesta que nunca termina, cuya naturaleza es infinita. En sentido figurado, se puede comparar con la sensación de hambre. Al fin y al cabo, por mucho que coma una persona, tarde o temprano querrá volver a comer, y su deseo de saciarse no será fingido. Lo mismo ocurre con la meditación.
Al practicarla constantemente quieres estar en la ola de sentimientos profundos, nadar en el amor y la alegría. Surge una necesidad urgente de nutrir tu vida con lo espiritual. Si realmente meditas con sentimientos, dirigiendo toda tu fuerza y atención a este proceso, inevitablemente sentirás tu alma con sentimientos profundos y entrarás en contacto con el mundo espiritual, indescriptible. Cuanto más nutres tu alma con amor, más responde, más conoces tu verdadera naturaleza, te conviertes en ti mismo, tal como eres eternamente por dentro, y no en la cáscara mortal. Cuanto más te acercas a entenderte a ti mismo, el principal hito espiritual de tu existencia, la fusión de la personalidad y el alma. La vida es demasiado corta, y hay que llegar a tiempo para cantar la esencia espiritual en el corazón. Anastasia Novich Sensei 1.